Padre bendito y celestial, Señor, estamos aquí, Señor, en tu casa, Señor, reunidos, Señor. Y Padre, el motivo de estar en tu casa es porque queremos buscar de tu presencia. Queremos buscar, Señor, tu consuelo. Queremos buscar tu sanidad, Señor. Queremos buscar, Señor, la gratitud, Señor, de darnos vida eterna, Señor. Queremos buscar de ti, Señor, de tu presencia, Señor, en el cual solo tú conoces nuestros corazones y el motivo por el cual estamos aquí, reunidos en tu casa de oración, Señor. Queremos saber más y conocer de ti, Señor. Hoy, Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, en cada corazón, Señor, y que hoy nos hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Padre, para que tú, Señor, seas proclamado Rey, Señor, Señor de nuestras vidas, Señor, y el dueño de todas las cosas, Señor, que tú seas para cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, tú conoces las necesidades de cada uno de los que están presentes aquí y de aquellos que están viendo, Señor. Y Padre, tú conoces esos corazones. Hoy trae paz, Señor, en cada una de esas vidas, Señor, en el cual buscan de tu presencia, Señor, escuchándote a ti, Señor, no al hombre, Señor, sino tu santa palabra, Señor, en la cual, Señor, nos hace acercar más a ti, Señor. Gracias por esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, 7:29. Vamos. Bueno, para entender esta parábola, déjenme decirles, mis queridos amigos y hermanos y hermanas que están aquí presentes conmigo, para poder entender esta parábola, ustedes saben que es un relato que nuestro Señor Cristo Jesús quiso enseñar. Y esta enseñanza vino a partir del capítulo 19. Partiendo de ahí, ¿qué les parece? Para poder entrar en resumen a lo que nosotros queremos ver en este estudio. Y nos dice así en el capítulo 19. Vayan conmigo para que lo leamos y podamos comprender y entrar de lleno en el estudio de la historia que Jesús quería relatar. En el versículo 16 dice así: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios más. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Wow. Qué instrucción más hermosa que el Señor Jesús le está dando a esta persona, que hizo una hermosa pregunta, ¿no? ¿Quién de nosotros no podría hacer esa pregunta? Y tal vez la hicimos, pero ahora tenemos seguridad en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, noten bien lo que nuestro Señor Cristo Jesús le dice. Guarda, ¿qué dice? Los mandamientos. Noten bien lo que dice Jesús. ¿Cuáles? Le preguntó el muchacho este. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow, ¿qué son esos? Si alguien me podría decir, están en lo correcto, porque rápido me contestaron. Son los 10 mandamientos, ¿verdad? Parte de los 10 mandamientos. Pero si notan aquí en la escritura, ¿cuántos fueron los que mencionó nuestro Señor Cristo Jesús ahí en ese relato? En esa charla. Son 6, correcto. 6 versículos. Y si ustedes notan, son los versículos que son aplicados para nosotros. ¿Cómo debemos amar a Dios por medio de esos 10 mandamientos? Son 6 dedicados para los hombres. Las cosas que tenemos que ejecutar es ley, ¿ok? Es un mandato de parte de Dios hacia nosotros. Ahora, los 4 principales, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas tus cosas y todas las cosas. ¿No las mencionó nuestro Señor Cristo Jesús? Qué interesante, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿por qué no lo habrá hecho?
Al estudiar esto, dije yo, es porque Él conoce nuestros corazones. ¿No es así? Al conocer nuestros corazones, significa que Jesús se iba a dirigir a platicarle si ha aplicado esto o no en su vida. Y si continuamos, el joven le dijo que todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! ¡Qué hombre más perfecto!, ¿no? ¿Sí? Caminando así. Pero está delante de nuestro ¿qué? De nuestro Creador. Jesús es el que conoce los corazones. Y dice así: lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?, le dijo. Aquí es donde Jesús responde, porque conocía el corazón de él. Y le dice aquí: si quieres ser perfecto. ¿Sí lo notaron? ¿Sí lo notaron? Yo la tengo subrayado esa palabra. ¿Quién de nosotros no quiere ser perfecto en las cosas que hacemos? Tengo una persona que es perfeccionista. Y mi esposa me conoce. Y me he topado con alguien así también. Y yo quiero ser perfeccionista en las cosas. Créanme, quiero ser perfeccionista. Y si el Señor Jesús dice aquí, si quieres ser perfecto, dice, le da un mandato. Ahora, ¿qué mandato nos daría a nosotros? Examinémonos a nosotros mismos. Y dice, anda, ¿y qué dice? Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás, ¿qué dice? Tesoros en los cielos. O sea, mantengan eso, por favor, mantengan eso. ¿Qué dice? Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, le dijo el Señor. El Señor Cristo Jesús, delante de esta persona, que por cierto se llama el joven rico, ¿verdad? Y noten bien, estos están en los otros evangelios. Está en Mateo 10 y en Lucas 18. La misma historia, tal vez con diferentes maneras, pero ustedes la pueden estudiar y entender más a fondo esto. Pero Mateo aquí nos declara ampliamente lo que sucedió en esta plática, en esta charla. ¿Por qué? Porque Pedro se va a meter acá. Y dice, oyendo el joven estas palabras, se fue triste. Porque, ¿qué dice? Tenía muchas, ¿qué? Chin se llama aquí, ¿verdad? Mucho dinero, muchas riquezas, ¿no? ¿Cómo creen que se quedó este hombre? La palabra misma nos da la respuesta aquí. Y veamos, dice, Jesús dijo a sus, y dice, oyendo el joven estas palabras, ¿qué dice? Se fue triste, porque tenía ¿qué? Muchas posiciones. ¿Qué es lo que hizo este joven? Dio su vuelta y caminó lo más lejos de Jesús. Ahora, cuando Jesús conoce nuestros corazones, significa que Él sabe lo que estás pensando. Hay un salmo que dice, antes de que yo hablase, mis palabras ya están delante de ti. Es algo así parecido, ¿no? Es un salmo. No me recuerdo qué número, pero algo así más o menos. Ahora bien, cuando este hombre se fue triste, tenía muchas posesiones. Y dice el 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, pongan atención, hoy habla con sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará, ¿qué dice? Un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrando un rico en el reino de Dios. Déjeme decirle que de una manera humorística, nuestro Señor Cristo Jesús está planteando eso. Ustedes pueden imaginarse que un camello quepa, han visto las agujas, ¿verdad? En ese agujerito.
O sea, de una manera, ¿cómo puedo decir? Humorística. Está dándoles la enseñanza ahora a sus discípulos diciendo, qué difícil es eso, ¿verdad? Cuando sus discípulos escucharon eso, dice aquí, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera. O sea, prácticamente quedaron como, ¿qué estás diciendo, Jesús? Diciendo, y se hicieron estas preguntas. ¿Quién pues podrá ser salvo? Ahora, me imagino quién habrá hecho esta pregunta, que la relató. ¿Será Pedro? El relato es de Mateo. Mateo está escribiendo acá, ¿no? Interesante, ¿no? Esos son los detallitos de la palabra cuando uno las estudia y uno está diciendo, ¿qué es lo que está hablando acá? Ahora, veamos esto y dice, y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Porque sí, ¿verdad? Qué difícil sería meter un camello. Es imposible, más para todos, más para Dios, todo es posible. Este versículo yo lo tengo escrito siempre. Y cárguenlo siempre ustedes. Las cosas difíciles en la vida, por lo que ustedes estén pasando, o tribulación, o alegría, o triunfo, cualquier cosa que sea, o la podemos ver muy lejos de nosotros, imposible de realizarse, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Tienen un hijo que no cree, tienen una enfermedad muy grande, un esposo que no cree, una esposa que tal vez no crea. Para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, aquí entramos, ¿verdad? Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Muy buena pregunta hace Pedro. Y me encanta eso. Anteriormente, hace 2 años, tal vez di yo un mensaje acá, desde este púlpito. Y se titulaba Los beneficios de la salvación. Y mencioné este párrafo y por eso me agradó. Y por eso leo hoy la segunda parte que es nuestro estudio. Y dice así. Ahora subrayen el 28 y dice aquí. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué hermosa y bella promesa les está dando Jesús a sus discípulos, ¿no? Pero esto, ¿para cuándo va a ser? En tiempo muy futuro. Y todavía no ha llegado. Pero esta palabra se va a cumplir, ¿verdad? Se va a cumplir. Esto quiere indicaciones muy grandes para nosotros. Téngalo en concepto para el estudio que vamos a realizar. Y dice aquí, cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, hermanas, o padres, o madres, o mujeres, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán, ¿qué dice? Postreros y postreros primeros. ¿Cómo cierra el capítulo 19? Si alguien me puede decir qué versículo leyó mi hermano Francisco. ¿Qué dice el 16? ¿Qué dice el 16? Si el 16 dice ¿qué? Dice así. Así los primeros, ¿qué dice? Serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahora, pueden ver la vinculación de lo que estaba tratando el Señor. Estaba tratando prácticamente de los galardones y de las riquezas que podemos recibir, pero de aquellos que le sirven al Señor. Porque el Señor le hizo un llamado a este joven, pero el joven, ¿qué hizo? Caminó.
dio la vuelta y caminó. Ahora, en nuestro estudio, veamos. Y para que comprendiesen mejor, el Señor dice esta parábola. Y lo he titulado Dios es justo. Capítulo 20, del 1 al 16. Vamos bien con el tiempo, mi hermano, vamos bien. Y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana, ¿a qué dice? A contratar obreros para su viña. ¿Sí? Para su viña. ¿Sí? Ahora, ¿de qué está hablando aquí Jesús? Dice, el reino de los cielos. Este es un ejemplo para las diferentes recompensas, ¿sí? Materiales del mundo, de los galardones espirituales. No estoy hablando de este mundo, estoy hablando del mundo espiritual, ¿sí? Las cosas que coseches acá van a ser, ¿qué? Directamente recompensadas allá, ¿sí? Y cuando estén recompensadas, vamos a ver por qué, ¿ok? Esta parábola solamente se encuentra ¿qué? Al ver dado ¿cómo le podemos decir? Sermón o explicación, ¿cómo le podría decir? Esta exhortación a este joven de cómo se puede ganar el cielo, ¿verdad? Es seguir hacia Jesús. Esa es la clave. Y para obtener esos galardones, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir a Jesús, ¿sí? Y Jesús dice, la parábola solo se encuentra en Mateo. El reino de los cielos fue el tema central y el ministerio de enseñanza y predicación de Jesús a través de ¿qué? De los 4 evangelios. ¿Cuál es el evangelio que estamos viendo cada domingo? El libro de Marcos. ¿Cómo comienza el libro de Marcos? Dice, este es el evangelio de Cristo Jesús. ¿Sí? El evangelio del Hijo de Dios. Y cuando él comienza su ministerio, dice, me parece que en Marcos 1 creo que está. Voy a ver si lo encuentro, hermanos. Y dice algo que no quiero decir yo, sino que lo que dice es la palabra. Dice, después que Juan fue encarcelado, en el versículo 14 de Marcos, capítulo 1, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, ¿de qué dice? Del reino de Dios. Y diciendo que Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino, ¿qué dice? De Dios se ha acercado. Y dice que arrepentidos y creer en el evangelio. Está muy claro lo que dice Jesús, ¿verdad? Su predicación y sus enseñanzas era para qué? Estas parábolas. Y si ustedes van a ver, todas las parábolas hablan acerca del reino de Dios. ¿Sí? Entonces podemos decir que aquí el reino de Dios es que nos va a mostrar el camino al Señor. Nuestro Señor Jesús dijo que yo soy la verdad, el camino y la vida. A través de Él es que podemos caminar y guiarnos. ¿Sí? Ahora, veamos más adelantito qué es lo que quiere decir la ilustración que nos quiere dar acá a entender. ¿Sí? Podemos decir que dice, el hombre, el padre de familia que salió, ¿por qué dice? Por la mañana a contratar obreros para su viña. Significa que el hombre que está mencionando aquí, el hombre, padre de familia, representa ¿a quién? A Dios.
¿Estamos claros? De eso es lo que está hablando. Y dice que es semejante, dice, el reino de los cielos es semejante ¿qué? A una viña. Este padre de familia tenía esa posesión muy grandísima, grande que no me puedo imaginar. Hoy es el tiempo de las uvas en Bakersfield. Déjenme decirles que tengo un pariente allá, es una prima, y esta prima le llevaron como 20 paquetes de estos, de uvas, de esos que venden en la St. Cloud y el Costco. ¿Qué precio tienen más o menos? Como $7, ¿verdad? ¿$7 tienen? Más o menos. Bueno, le llevaron como 15 y 2 bolsotas así. ¿Y sabe cuánto le costó a mi primo? Le costó $15. Todos esos paquetes. O sea que la cosecha está en grande. Entonces, los trabajadores que trabajan en esa viña sacan hasta para ellos, para poder ir a vender, de tan grandes que son los terrenos. ¿Se pueden imaginar? Ahora, el reino celestial es una invitación general para todos aquellos que quieren entrar y trabajar para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y dice aquí, la viña en sí era representación para los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaba esto? Que necesitaba una atención especial para poder recoger toda la cosecha, ¿no? Y es por eso que dice, ¿qué dice? Que salió por la mañana, ¿a qué dice? A contratar, ¿qué? Obreros, ¿sí? Obreros, ¿sí? Ahora, esto significa que Dios es el propietario de todo ese terreno en el cual estas personas van a trabajar. En el Salmo 50:12 nos dice esto. Si podemos ver, dice que si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque ¿qué dice? Porque mío es el mundo. ¿Y qué dice? Su plenitud. Esto nos quiere decir que tanto en la tierra como en el cielo, todas las cosas le pertenecen a nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué motivo llamó a estas personas? Y en el versículo 2 vemos y dice, habiendo convenido, pongan atención a esa palabra, con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, ¿sí? Y aquí entramos en el versículo 2. Y en el versículo 2 nos da ¿qué? El trato que hace este hombre de familia. Porque él personalmente fue, ¿sí? A contratar a estos hombres. ¿Y qué dice? Convinieron, dice, habiendo llegado a un acuerdo con los obreros por un denario, al día los envió a su viña, ¿sí? Si ponemos atención a esas palabras, aquí vamos a ver 3 diferentes grupos. Pongan mucha atención. 3 diferentes grupos en los cuales nos va a dar la historia de esta enseñanza, lo que nos quiere dar a entender el Señor. El primer grupo de trabajadores fue el único con que ¿qué dice? Se discutió un pago por el día de trabajo. ¿Sí? Porque dice, habiendo convenido con el obrero, ¿en qué dice? En un denario. Como los valores monetarios van vigentes o ligados a su justo equivalente histórico, pongámonos en aquel tiempo, es ilustrativo o considerado la cantidad de partida de su valor en el siglo I. ¿Ok? Estamos hablando del primer siglo después de Cristo. El pago era considerado como para un soldado romano en ese tiempo.
un denario, al igualmente para un trabajador agrícola. Ahora, yo les pregunto aquí, ¿el salario mínimo de un día hoy nos alcanza para un día largo para subsistir en este mundo? Ok. Ahora dice, en aquel tiempo el resultado es ser suficiente dinero para proveer, ¿qué dice? La comida y las necesidades diarias de una familia palestina. Qué interesante, ¿no? Era barato todo, ¿sí? Era barato. Ay, diríamos, todos quisiéramos vivir en esos tiempos. Ahora, en nuestro tiempo, si aproximamos eso, ¿saben qué es el valor de ahora de un denario? De 5 a 6 centavos de dólar. ¿Cómo está devaluada la moneda, verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el corazón de estos hombres? Veamos. El corazón de estos hombres se abre y dice, estos hombres consideraron en ir a la viña y hacer, ¿qué dice? El trabajo que, ¿qué dice? Se les pidió a cambio de un salario, ¿qué dice? A solventar. Entonces ellos estaban, ¿qué? Ellos estaban de acuerdo al salario que recibirían. Pues es el salario que recibimos. Por lo tanto, lo vamos a hacer. Entonces el Señor decidió y los contrató y los mandó a su viña. Ahora, vayamos al versículo 3. Y dice, en el versículo 3, 4 y 5, dice así. Y salió como, ¿qué dice? Y les dijo, 3. Saliendo cerca de la hora, ¿qué dice? Tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, ¿qué dice? Desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña. Y la palabra que les dice aquí, es donde tomé el tema, y dice aquí, y os daré, ¿qué dice? Lo que sea justo. Y ellos fueron, y dice el 5, y salió otra vez cerca de la que dice hora sexta, novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora, hasta ahí quería leer, e hizo lo mismo, ¿sí? Entonces, vemos ahí, si traemos el tiempo a de lo que decían allá antes, en el reloj romano, la tercera hora era, ¿qué? Las 9 de la mañana, ¿verdad? Las 9 de la mañana. Y la hora sexta sería, ¿qué? Las 12 de mediodía, ¿verdad? Y la hora novena sería las 3 de la tarde. Ahora, quiero venirme aquí que para la hora de trabajo, ellos simplemente empezaban desde ¿qué horas? Desde que amanecía, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 12 horas corridas, como quien dice, de sol a sol, ¿ok? Piscando las frutas y todo. Ahora, referente a eso, quiere decir que los primeros trabajadores y el segundo grupo que mencionamos aquí, del versículo 3 al 5, es el segundo grupo. ¿Ven la diferencia entre el primer grupo y el segundo grupo? ¿Sí? ¿Pusimos atención? El primer grupo fue contratado ¿por qué? Por un salario. Pero a estos fueron llamados, el segundo grupo fueron llamados también por el siervo. Y aquí empieza a darnos la lección al Señor. Estos fueron llamados también, pero no convinieron a nada, ¿verdad? Ahora, más adelante dice en el versículo 6, vamos a leer, ¿qué le parece?
6 y 7, ¿sí? En el 6 y 7 dice esto. Y saliendo cerca de la hora, ¿qué dice? 11, llamó a otros que estaban, ¿qué? Desocupados, y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día, qué? Desocupados. Le dijeron, porque nadie, ¿qué dice? Nos ha contratado. Él les dijo, ¿qué? Ir también vosotros a la viña y recibir lo que sea justo. Este es el tercer grupo en el cual él está llamando también. Una vez más hace el llamado y le dice, y ustedes también van a recibir lo que es justo. ¿Sí? Ahora, si vemos aquí, dice, nos ha dejado en claro que el dueño, la única razón para estar ¿en dónde estaban ellos? En una plaza. ¿Estaban qué? Prácticamente desocupados. Jugando barajas tal vez. Pero no. En sí lo que andaban buscando es que alguien los contratara. ¿Verdad? Para irse a ganar el sustento del diario, como nosotros también lo hacemos. Ahora, estos tres diferentes grupos que podemos ver aquí, uno recibe salario, porque eso es lo que convino, y los otros dos son llamados y a darles lo justo que quiere darles el Señor. ¿Dios es justo? Justo en aquel tiempo, justo ahora en este tiempo, ¿no? Ahora, veamos el versículo 8. En el versículo 8 dice esto. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el, ¿qué dice? El jornal, comenzando desde, ¿qué dice? Desde los postreros hasta los primeros. Nos detenemos ahí, ¿qué les parece? ¿Quién entró aquí? Noten bien en el versículo 8. Dice, cuando llegó la noche, se había acabado ¿qué? El día de trabajo. Y tenemos tres grupos de los cuales este hombre, el Señor, el hombre padre de familia, llegó a contratar a cada uno de ellos. Pero aquí en el versículo 8 me llamó la atención mucho esto donde dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir ahí? Cuando este hombre vino acá, le da una orden. ¿A quién dice? Al mayordomo. Y me estuve haciendo esta pregunta acá. ¿Quién es este mayordomo? Es interesante. Se los dejo de estudio y cuando me miren, por favor, díganme. ¿Okay? ¿Sí? Vamos a ver si no tengo completamente, pero en este caso asumía que era nuestro Señor Cristo Jesús, que se ponía más o menos como mayordomo. Pues Él es el que va a dar ¿qué? La recompensa. ¿En dónde? En los cielos, ¿no? ¿Sí? Él es el que va a pagar las cuestiones. ¿Por quién? Por orden del Padre, ¿no? Es correcto. Por eso lo miro así. Es interesante, ¿no? Ahora, yo estoy diciendo eso. La palabra no lo dice. ¿Ok? Así es que no asumamos que es eso. Vamos a tomar lo que es una persona que trabajaba acá. Dios está hablando. Y sabemos de antemano que dice un hombre, padre de familia. Ese es Dios. No hay otro. Y yo lo puse como el Padre. Okay. Llama a los obreros y págales el jornal. Comenzando desde, ¿qué dice? Le da un mandato al mayordomo. ¿Desde quiénes? Desde los postreros. ¿Qué significa los postreros? Serían los
los postreros, ajá, correcto, hasta los primeros. Ay, aquí entra ¿qué? Ya la enseñanza que nos quiere dar, ¿verdad? Dice, al atardecer aquí comienza a aparecer el verdadero sentido de la lección principal. Porque este atardecer indiscutiblemente señala hacia el crepúsculo de la historia del mundo y de la iglesia. El gran día ¿de qué? Del juicio final y ¿qué? Y la manifestación del reino de Dios en toda su gloria. ¿De cuándo estoy hablando? Cuando estemos en el cielo y nosotros vamos a recibir esos galardones. ¿Sí? Aquí es como lo define el Señor acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de acuerdo, ¿por qué digo esto? Porque si vemos en el versículo 28 del capítulo 19, ¿qué es lo que dice? Si lo leo, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que, ¿qué dice? ¿En la qué? En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente, ¿en dónde? En el trono de su gloria. ¿Sí? ¿Quién estaba pagando ahí? El capataz, ¿verdad? Ahora, veamos qué es lo que dice Juan 5:22. ¿Saben? Yo no les puse ahí el PowerPoint porque llena mucho ahí de tantas cosas. Y no quería, así que si sonamos nuestras Biblias, ¿qué les parece? Suena más bonito, ¿no? Juan 5:22, ¿qué les parece? Si lo leemos en alto, si estoy en lo correcto. Vamos a ver si es ese, por favor, Señor, que sea ese. Sí es. ¿Qué les parece si empezamos? Dice a la 1, a las 2 y a las 3 en alto. De cierto, ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Se están dando cuenta? Y de acuerdo a la parábola que estamos dando aquí, fue el resumen de lo que le dio a sus discípulos. Y es por eso esta parábola. ¿Estamos de acuerdo? Así es que, ¿qué es lo que sucede? De acuerdo a eso, pues Él va a recompensar a todos aquellos hombres. Ahora, el salario tenía que pagarse a través de la noche. No se podía contener. Miren lo que dice aquí. Cuando se había completado la jornada de trabajo, era el deber del dueño pagar ¿qué? El jornalero, ¿verdad? Ahora, veamos lo que dice la palabra en Levíticos 19:13. ¿Sí? Levíticos 19:13. Dice, ¿qué dice? Oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás, ¿qué dice? El salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Quiénes de nosotros no nos hemos topado que dice, ay, mañana te pago, ¿no? ¿Sí? O fíjame unos tamalitos, ¿qué te parece? Y luego te pago de aquí a un mes, más o menos. ¿Sí? No. Hay personas así. Pero si antiguamente se aplicaba, hoy debe ejecutarse, ¿no? Entonces, veamos aquí, Deuteronomio 24:15. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta, ¿qué dice? Su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti, ¿qué dice? Pecado. Entonces, estamos viendo lo que está dando aquí el Señor. La lección que nos quiere dar a entender. ¿A quiénes? A estos tres grupos, cuando ya estaban recibiendo la paga. Y la intriga viene y continúa aquí en el versículo 9. Y veamos. Y al venir los que
habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno ¿qué dice? ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto equivale hoy? Qué bárbaro, si está poniendo atención. Gracias, Señor. De acuerdo a eso, recibieron ¿qué? Su salario de acuerdo a la ley establecida. Porque si decimos que el reino de los cielos es semejante a un hombre, de padre de familia que salió a contratar a esa persona, si es Dios, Él iba a cumplir su ley, ¿no? Ahora, ¿cuánto más creen que no va a cumplir con nosotros? Aquellos que han llamado ahora a su presencia. Eres tú los que están sentados aquí. Soy yo que estoy aquí parado mencionando esto. El Señor va a cumplir sus promesas con nosotros. Ahora entremos a lo bueno. Así como estos trabajaron de sol a sol, ¿cuánto estamos trabajando nosotros para el reino celestial? ¿En qué grupo pertenecemos? Veamos. Y dice el versículo 9 y 10. Y al venir que habían ido cerca de la... en el versículo 9, ¿verdad? Y al venir los que habían ido cerca de la hora, ¿qué dice? 11, recibieron, ¿qué dice? Cada uno un denario. Sí. Me detengo ahí. ¿Qué les parece? ¿Sí? Veamos algo muy interesante. Dice aquí que los primeros que entraron en la hora, ¿qué dice? 11. La hora 11 era las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde. Entonces, el jornal se acababa el día, ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. ¿Cuántas horas trabajaron estos hombres? 1 hora, correcto. 1 hora trabajaron, ¿sí? Y si una hora trabajaron, en los corazones de ellos, ¿cuánto creyeron que les iba a dar el Señor? ¿Sí? ¿Lo están viendo? La historia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están viendo la trama en lo que nos introduce nuestro Señor Jesús dando esta parábola? Dice, ¿qué? Dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno, ¿qué dice? Un denario. ¿Les robó? ¿Les robó? ¿Se recuerdan lo que les dijo el Señor Jesús? ¿Qué le dice? Le daría lo que era justo. ¿Sí? Wow. ¿Pueden ver el corazón de nuestro Dios? ¿Es nuestro Dios así con nosotros? Nadie nos podemos quejar. Mas sin embargo, ¿existe esa queja en nosotros? Vengamos a nuestro tiempo hoy. Vengamos a nuestro tiempo hoy. Cuando vamos a trabajar, ¿vamos con ganas de trabajar? A veces. Gracias hermano. Muy honesta la respuesta. Créame que hay días que uno no quiere ir a trabajar, ¿no es así? Pero tenemos que vivir en este mundo, ¿no? Cumplir con nuestras responsabilidades, pagar la renta, pagar la comida, pagar la gasolina, pagar los carros, etcétera, etcétera, como estamos ahora, generalmente, ¿de acuerdo? Criar hijos, nietos, etcétera, 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 ¿sí? No hay tiempo para otras cosas. Esas cosas, el trabajo en sí nos consume. Y decimos, ya no quiero ir a la iglesia. No quiero ir a la iglesia. Ay, pero me toca servir, ¿no? Me toca servir, tengo que ir, ¿no? Y ahí vamos. ¿Estamos murmurando?
Muy buena pregunta. Sigamos, continuemos. Ya no le quito. Solo les hago énfasis. Y sigamos lo que dice la palabra. Y dice así. En el 10. Al venir también los, ¿qué dice? Los primeros. ¿Qué dice? Pensaron que habían de recibir más. Pero dice aquí, también ellos recibieron cada uno, ¿qué dice? Un denario. Wow, ya se armó, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo les acabo de mencionar en estos versículos, ¿cuántos? 2 grupos, ¿de acuerdo? Les mencioné los primeros y los últimos, ¿es correcto? Sí, correcto. Ese sería el segundo grupo. También está muy correcto. Ahora, ahí es donde yo voy. Si yo lo que acabo de mencionar, lo que dice aquí en la palabra, mencionó nada más que les iba a pagar a los últimos y a los primeros. Pero no menciona a los de la tercera, ni a los de la sexta, ni a los de la novena. ¿Ya se dieron cuenta? Quedan, ¿qué dice? Sentados. Ahora, ellos recibieron su jornal, de acuerdo a lo que dice la palabra y la ley. El Señor es justo. Les prometió eso. ¿Es correcto? Esto quiere decir que en sus corazones, ellos al recibir su jornal, ellos caminaron contentos, alegres de haber trabajado, ¿qué? Tal vez 4, 5 horas, 6 horas, pero no las 12, ¿verdad? O sea, que iban contentos porque habían recibido el doble de lo que les iba a acontecer. Ahora, los que trabajaron 1 hora dijeron, wow, nos sacamos la lotería, ¿no? Eso es lo que dijeron. Entonces estaban más que extra agradecidos ¿con quién? Con este hombre, padre de familia, que es Dios. ¿Sí? ¿Somos así nosotros? Con lo que hoy nos está dando. Muy agradecidos. Debemos de serlo. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor. Debemos de serlo. ¿Sí? Ahora continuemos con la historia. En el 11, lo tomaron y comenzaron a murmurar contra el dueño de la viña diciendo, estos que vienen último han, ¿qué dice? Trabajado solamente, ¿qué dice? 1 hora. Lo estoy leyendo en una versión que yo lo escribí acá, ¿de acuerdo? Pero ahora lo leo la Reina Valera y dice, y al recibir, ¿qué dice? En el 10, al venir también los primeros pensaron que también iban a recibir más, ¿verdad? Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y el 11 dice, 11 y 12, dice, y al recibir lo que empezaron a hacer, murmuraban contra, ¿qué dice? Contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho, ¿qué dice? Iguales a nosotros que hemos, ¿qué dice? Soportado la carga y el calor del día. La murmuración fue ¿contra quién? Contra el padre de familia. Quiere decir que cuando estaba el capataz ahí, ¿sí? El capataz pagando, el padre de familia estaba allí observando. De hecho, tenía que empezarle a pagar ¿quién? ¿A quiénes? A los primeros, siempre. ¿Sí? Es por eso el dicho dice, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. ¿Se dan cuenta por qué lo hizo así? Por eso escribe así el Señor. Para que estos hombres
abrieran su corazón y que se manifestaran delante del padre de familia y revelase la enseñanza que nos iba a dar a nosotros a través de los tiempos, nuestro Señor Cristo Jesús. ¿De qué grupo pertenecemos? ¿A qué grupo pertenecemos? ¿En dónde estamos? Noten bien lo que dice, diciendo esto, perdón, y al recibir lo que pasaron, agarraron, ¿sí qué? ¿Fueron qué? Este hombre injusto, este hombre ¿qué? Y dijeron estas palabras. No solamente las murmuraban, sino que las vocalizaron. Y dicen así. Recuérdense, esta es una historia que el Señor Jesús está trayendo a la realidad. Y dice que murmuraban y diciendo esto: estos hombres los has hecho igual a nosotros. Mucho cuidadito con eso, ¿no? Mucho cuidado, ¿por qué? Que de esa manera nosotros nos estamos comparando a otras personas. Y eso no debe ser así. Nunca debemos de querer ser igual. Yo quiero imitar a muchas personas, pero no me sale. Créame. Dios te ha dotado de un don especial y tú eres tú, de la manera que tú eres, porque Dios te conoce como eres. Y de esa manera tú te revelas delante del Señor y estás abriendo su corazón a Él. No hay otra cosa más. Dice, ahora, cuando estás cansado y acalorado, a veces vienes de trabajar y no tienes tiempo de venir a la iglesia, el Señor te entiende y te comprende. Pero el Señor puede renovar tus fuerzas para que vengas y estés recibiendo el alimento sólido diario en nuestras vidas y poder proseguir en esta vida. Nos dice en Mateo 11, 28, ¿verdad, hermano? ¿Qué nos dice? Venid a mí todos los que ¿qué dice? ¿Qué les parece si lo leen en voz alta? Y dice, venid a mí todos los que estáis ¿qué? Y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué dice? Descanso para vuestras almas. Nos está dando a nosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, no sé ustedes, pero estas son promesas que yo aplico en mi vida. Yo las aplico a diario. ¿Sí? Hay días difíciles que ustedes pueden estar pasando, pero aquí estamos sirviendo al Señor y queremos seguir sirviendo al Señor, porque Él es un Dios justo. Ahora, veamos qué dice en el versículo, ya casi terminando, 13 al 15. ¿Qué les parece? Dice esto: Él respondiendo les dijo a uno de ellos, amigo, no te hago, ¿qué dice? Agravio. ¿No qué dice? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es, ¿qué dice? Tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿El Señor lo ofendió? Pero le dijo ¿qué? Vete. ¿Sí? Toma lo tuyo y vete. El Señor nunca lo engañó, ¿no? Cuando hizo el contrato con él, al primer grupo. Ahora, este que murmuró reveló el corazón de este primer grupo. Tal vez era el líder y dijo aquí, hey, voy a decirle estas palabras contra el padre de familia. Murmuró y le dice, ¿cómo te pones a creer que estos que trabajaron menos
Los has hecho igual que nosotros y hemos recibido todo el calor y todo. ¿Cómo esa comparación? Está siendo injusto. No lo era, ¿verdad? Él le dio la palabra y la promesa. ¿No conveniste conmigo un denario? Ese era lo justo por un día. Ahora en el 15 dice, noten bien cómo responde el Señor. Y dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy muy bueno? Wow. Estas son las palabras de Jesús. La palabra envidia tiene muchos significados dentro de nosotros. Cuando murmuramos o estamos en nuestro trabajo, veamos Colosenses 3:23, ¿verdad, hermano? Y todo lo que hagáis, dice, ¿qué dice? Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, ¿qué dice? Recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hicieres, porque no hay acepción de personas. Está en ti y tu corazón delante de Dios. ¿Cómo vas a hacer? Y estas son las últimas palabras de su historia en el Señor Jesús. En el versículo 16 dice, así los primeros serán, ¿qué dice? Postreros, y los postreros primeros. Y pongan atención a estas palabras que le añade cuando él terminó en el versículo 19, me parece, en el capítulo 19, cuando él terminó, en el 20 dice estas palabras. Primeros, porque muchos son, ¿qué dice? Llamados, más, ¿qué dice? Dentro de esos tres grupos hay muchas personas que el Señor puede llamar. Mas el Señor no quiere a aquellos que lo rechazan. No quiere a aquellos que en realidad están murmurando. Si te sientes no fortalecido o estás pasando por dificultades o problemas, venid a mí, dice el Señor, ¿sí? Y yo os haré descansar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Oh, Señor, sabemos que tú eres un Dios justo, Señor. Y Padre, he aquí tu viña, Señor. Este pequeño lugar, Señor, donde tú has levantado siervos y tú los has llamado por su nombre, Señor. Y ellos han aceptado, Señor, lo que tú vas a hacer en sus vidas, Señor. Sabiendo de antemano, Señor, que tú cada día trabajas en nuestras vidas, Señor. Hasta aquel día que tú nos llames a tu presencia, Señor. Hoy, Padre, que seamos de aquellos hombres que cuando recibieron su paga, Señor, salgamos contentos, Señor. Tanto terrenales como, Señor, como las bendiciones terrenales que nos puedes dar hoy en día, Señor, como las celestiales que recibiremos en el cielo, Señor. Danos fuerza y fortaleza para continuar, Señor, cosechando, Señor, en el reino de Dios, Señor. Aquellos que aún no han sido alcanzados por tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias por esta noche y bendice a mis hermanos y llévalos con bien en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.